Sí, sobre el rol de los estudiantes dentro de este estallido social. ¿Qué les parece a ustedes que en el fondo hayan sido los estudiantes los que partieron con esto, los que dieron el puntapié inicial para este estallido social? Ayelen. Bueno, yo creo que como el rol como histórico que siempre han tenido los estudiantes secundarios ha sido también un rol dinamizador de las demás luchas sociales, a la hora que no solamente nos movilizamos por los temas que afectan como las demandas educacionales, moviéndonos solamente por temas estudiantiles, sino que también nos movilizamos por las pensiones, también nos movilizamos y por todas las demandas también que también le afectan directamente a nuestras familias. Y ahora como enfocado en el rol como el estallido social, yo creo que sí partimos con las evasiones, también llamando al resto de la gente que estaba por lo menos en los metros, llamando a evadir con nosotros y también como dejar ver su descontento, como mostrarlo. Y ahora somos como el pueblo en su conjunto quienes están, no solamente los estudiantes secundarios, sino que ya somos todos y todas quienes estamos en las calles como exigiendo estas legítimas demandas que no se ha dado ninguna respuesta ahora. O sea, me recuerda las primeras frases, digamos, de la ministra del Transporte que decía, ¿por qué reclaman ellos? Si a ellos no les subió el pasaje. Pero sí le afecta a la familia. Claro que sí, le afecta a las familias. Yo creo que los estudiantes, justamente, y lo hemos dicho bastante en Punto Noticias, creo que es parte de lo que nosotros creemos también, como abogan por sus familias, porque obviamente ven que les afectan los bajos sueldos a sus padres, ven que cuando sus abuelos abren las cartas de las pensiones se ponen a llorar con el monto que les va a llegar. Entonces, claramente, tal vez es por eso que son los mismos estudiantes los que comienzan, dan el puntapié inicial a este estallido social. Sí. Manuel. Mira, si uno pudiese hacer un análisis de la historia de Chile, de otra forma, los estudiantes han sido la conciencia crítica del país. Si uno mira la reforma educacional del año 67, parte en las universidades. Posteriormente, la movilización que hubo durante la dictadura de las federaciones de estudiantes fundamentalmente y de las federaciones de estudiantes secundarias, tanto universitarias como secundarias. La revolución de la chaucha también. La revolución de la chaucha, posteriormente en los 90, fundamentalmente en los 90, inicio 2000, las primeras grandes movilizaciones universitarias por el tema del endeudamiento de la educación. Después vimos lo que pasó con la revolución pingüina el 2006. Después, posteriormente, lo que pasó el 2011 con la de hecho, si uno analiza el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, su principal reforma, si bien era el tema educacional y ella lo recoge, ¿no es cierto?, no fue una idea de los partidos de la ex nueva mayoría. Esa fue una cuestión que partió en las universidades. Yo lo viví muy de cerca, soy de Magallanes y en ese tiempo me tocó presidir la Federación de Estudiantes y después veíamos cómo a los 2 o 3 años las ideas del movimiento estudiantil eran recogidas en un programa de gobierno. Y hoy día uno ve cómo los estudiantes secundarios, a partir de su movilización, ponen la gota que rebalsa el vaso, ¿no es cierto?, en un modelo que se profundizó, del cual yo creo que partidos en el que a lo menos nosotros con el Víctor militamos han sido responsables de profundizarlo. Yo creo que aquí tiene que caber una autocrítica en la clase política. Aquí hay dolores, desigualdades y abusos que en un momento, porque todos dicen esto no se vio venir. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso. Porque yo creo que esto es mucho más grave. Yo creo que sí se vio venir y hubo una decisión racional de meter los dolores de la gente bajo la alfombra. De ignorarlo. De ignorarlo. Y si tú me preguntas, yo milito en la democracia cristiana y no me arrepiento y cargo con sus errores y cargo con su historia y cargo también con sus aciertos. Pero si una crítica tengo que hacer a los partidos que han gobernado los últimos 30 años, es que yo creo que esto sí lo vieron venir. Porque se analizaban las cosas como que había un chileno que llegaba tarde a su trabajo porque estaba 2 horas en el metro, otro que tenía que hacer horas en el consultorio, otro que tenía que pagar por la educación, otro que tenía que pagar por la alimentación de su hijo. El tema que no eran 4 chilenos distintos, era una misma familia que vivía 4 dolores a la misma vez. Y eso lo escondimos. Y hoy día lo que pasó, bueno, es que hubo un estallido social en buena hora, pero el tema es que hay que entrar ya en la etapa de las soluciones. Llevamos casi 50 días y uno ha visto letargo de parte del gobierno para solucionar los temas de fondo. Ya vamos a entrar en eso. Víctor, ¿cree que tiene que ver con con no tenerle miedo a las autoridades, el hecho de que hayan sido los estudiantes que comenzaron con esto? Bueno, yo creo que la libertad que entrega a la juventud y también estos nuevos tiempos, que son una generación que nació con posterioridad a la dictadura, le entrega esa libertad y esa irreverencia y esa falta de miedo. Pero yo creo que hay una cuestión en la que no nos hemos enfocado tanto, o de repente no sé, tiene que ver con la concepción de clase de lo que pasa en Chile. Yo me acuerdo que le hicieron una pequeña nota o una entrevista cortita a un cabro en la calle y le dicen lo mismo que tú planteabas, que era, pero si a ustedes no les subieron el pasaje. Y el cabro hace un análisis en 2 minutos de marxismo clásico, diciendo, loco, a mí no, pero mi familia sí, y mi familia se gasta 1/4 del sueldo en transporte.
Entonces, esto nos afecta el pan, esto nos afecta la cantidad de comida, nos afecta quizás el arriendo. Entonces, es bien penoso ver como clases sociales no tienen la capacidad de identificar los problemas y de liderar un país. Y ahí cuando hablaba Manuel de las responsabilidades que tienen nuestros partidos, que son partidos tradicionales, es evidente que tienen responsabilidad. Yo otro día pensaba, pero ¿por qué el PS, el partido de Allende, juega este rol hoy en día? ¿Por qué Insulza está en el PS? Y la pregunta que me hacía, o cuál es el rol que cumple un socialista como Insulza. Y siempre mi análisis era, estos cabros, Insulza ya es mayor, pero estos cabros no entienden nada porque estudiaron en el San George, los partidos políticos, incluso los partidos de izquierda, son gobernados por una clase dominante que es una clase oligarca. Son ricos, están casados entre ellos. Los Chadwick son familiares de los socialistas. Y es una vergüenza porque los militantes con los que yo trabajo, que trabajan en las poblaciones, se sacan la cresta. Igual como lo hace la compañera, y estudian en colegios públicos, igual como lo hace gran parte de la ciudadanía. Se parece un poco a la crítica que hacía Michelle Bachelet respecto de quienes conforman el Frente Amplio, ¿no? Que son todos hijos más o menos de los mismos. Quienes gobiernan los partidos políticos, al parecer, son todos muy familiares y pertenecen a una clase política y una clase económica, una clase social, y les cuesta harto identificar. Yo creo que Fontaine, en sus palabras de levantarse más temprano, no lo hacía con mala intención. Yo lo conversaba una vez. Yo creo que de verdad él nunca ha pasado por un paradero en Pudahuelo, en La Pintana, a las 6 de la mañana, donde la gente está esperando micro porque trabajan en la dehesa. No lo sabe. Porque estudió en un colegio privado, porque estudió en una universidad tradicional y porque estudió en Estados Unidos o en Inglaterra. Y nunca lo van a entender. Y ese es el problema. Hay una falta de empatía porque no lo viven. Cuando pasamos a la ley anticapucha y tú dices, oye, pero si los encapuchados, el sentido común, los encapuchados son malos. Sí, y tú le dices, ¿ha ido a la marcha? Porque hay 80.000 encapuchados, hay 200.000 encapuchados, hay 1 millón de encapuchados. ¿Sabes por qué estamos encapuchados? Estamos encapuchados porque no podemos respirar por las lacrimógenas. Pero un tipo que no va a las marchas hace 50 años y que, repito, estudió en el Verbodino, en el San George, no lo va a entender nunca. No sabe que necesitas ponerte una máscara y echarte agua con bicarbonato en la pañoleta para poder respirar. Que no es que andes quemando un banco. Porque nosotros estamos en contra de los saqueos, pero no lo entienden. Es una clase social, es una lucha de clase. Que es algo que nos anticipaba un poco también nuestro invitado anterior, Pedro, que decía sobre esta encuesta, que decía que una de las cosas más importantes para la ciudadanía hoy es que los políticos tengan un nivel de empatía, ¿verdad? Y eso me recuerda también, de hecho, la entrevista que hizo al comienzo, la primera entrevista que dio el presidente Piñera respecto de este movimiento, que se lo dio a BBC Mundo. Además, hay que recordar que no fue un medio nacional, fue un medio internacional, en el que le preguntaron, pero presidente, ¿ha visto cómo están las cosas en las calles? Sí, yo he estado allí. ¿Qué les parece estas declaraciones, Manuel? O sea, lo que es evidente es que el presidente, más que estar en la calle, está atrincherado en la moneda. Y las salidas que tiene son más bien populistas y son efectistas más que medidas de fondo. Tú analizabas también en el panel anterior, yo estaba escuchando el tema de la disminución de parlamentarios. El gobierno en una agenda social donde hay que mejorar pensiones, salud, justicia territorial, porque en Chile un habitante de La Pintana vale, según la distribución, 200.000 pesos y el de Vitacura vale 1.100.000. Esas son las desigualdades de las que habla Víctor, y esas desigualdades probablemente se reproducen en las cúpulas de la política, se reproducen en las dirigencias de los partidos, no solamente ahora, sino que históricamente. En cambio, el presidente lo que dice es vamos a disminuir la cantidad de parlamentarios. Con eso se va a acabar la injusticia, se va a acabar la desigualdad. Y yo hoy día veía todos los Twitter de todos los ministerios diciendo, mira, vamos a ahorrar 5.200 millones si reducimos los parlamentarios. Le tienen que decir a la gente de Arica, de Atacama, de Antofagasta, de Magallanes, de Aysén, que con ese cambio que propone el gobierno pasan a ser inmediatamente un sistema binominal, pasan a disminuirse en representación. Y el presupuesto de la República son 73.500 millones de dólares. Y están diciendo que ahora con estos 5.200 que se ahorran unos cuantos parlamentarios se solucionan los problemas del país. Eso es mirarle la cara a la gente. Eso es derechamente mentirle a la gente. Entonces, si el gobierno no entiende que lo que tiene que hacer es hacer una reforma o plantear un nuevo pacto social profundo, fundamentalmente basado en una reforma tributaria que recaude. La reforma tributaria actualmente planteada recauda 2.200 millones de dólares. La banca en los primeros 9 meses tuvo utilidades por 2.543 millones de dólares. ¿Te parece que alguien habla de las AFP? Las AFP tuvieron en los primeros 9 meses utilidades por más de 600 millones de dólares. ¿Y saben cuánto pagan con la nueva reforma tributaria? 0 pesos más, 0 pesos más. Entonces estamos viendo la cara a la gente, estamos legislando como si el país funcionara normal. Han habido muertos, ha habido gente que ha perdido los ojos. Acá hay una persona que nos acompaña, que es Fabián Leiva, militante de la Juventud Socialista, que estuvo a punto de perder el ojo y que está en proceso de recuperación.
se han perdido vidas, hay 5.000 pymes que han quebrado por problemas de orden público, pero este problema no se resuelve solo con militarización, se resuelve con solucionarle la vida a la gente. Yo le pregunto al presidente, si usted tuviese que darle una razón a la gente que fue a marchar a Plaza Italia para que mañana no vaya a marchar, no existe absolutamente ninguna, porque lo único que tenemos es un acuerdo constitucional, que yo considero que es el acuerdo más importante desde el retorno a la democracia, pero eso es un proceso de 2 años. Y bienvenido, ojalá tengamos una convención constituyente 100% electa por ciudadanos, pero lo que hay que hacer es cambiarle la vida a la gente. Si la gente está choreada, la gente está podrida, y si desde la política no somos capaces de responder a eso, después no va a haber tiempo para arrepentirse. ¿Ayelen? Sí, yo creo que hay que tener muy claro que los responsables políticos, por ejemplo, de las muertes que tú hablas, de la gente que ha sido mutilada, que ahora están sin poder ver, los responsables políticos desde Piñera hacia abajo deben tener juicio y castigo, y hay que también recalcar que la gente está exigiendo demandas concretas. Hay demandas que son exigencias urgentes de la gente hoy día, que no pueden seguir esperando. La gente se está muriendo en los consultorios, está esperando, están en la lista de espera, se mueren esperando. O sea, hay demandas concretas sobre la mesa, y ahora con ese acuerdo de paz que se zanja como en estas 4 paredes sin preguntarle a nadie, donde salen muchos partidos zanjando como cerrando desde arriba el conflicto, como fue solamente un titular como para calmar las aguas, cuando siguió muriendo gente la misma noche que se estaba firmando ese acuerdo por la paz, asesinan a Abel Acuña. Entonces, como de qué paz se estaba hablando en ese momento, hoy día el pueblo está exigiendo demandas urgentes, son demandas que la gente está exigiendo hace mucho tiempo, pero hoy día no hay nada que se tenga que ir a negociar ahora. Si el gobierno sabe las demandas que tienen, otro problema es que no quieran soltar las lucas para poder financiar esto que hoy día se está pidiendo. O que no quieran admitir, digamos, que hay ciertas cosas que se necesitan, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que era lo que hablábamos con nuestro invitado anterior, ¿no? Que el hecho de que el oficialismo finalmente no llegue a acuerdo con la oposición respecto de la paridad de género, respecto de la representatividad de pueblos indígenas, de los candidatos independientes, de la comunidad LGBTI. Hay que ver si es que este gobierno en algún momento... ¿Creen ustedes que se va a poner de acuerdo? Manuel. Mira, yo creo que hoy día el presidente propiamente tal está pareciendo ser un problema. Yo en verdad tengo ahí una opinión un poco distinta a Yelen, respecto al acuerdo constitucional. Hoy día hay 2 formas de cambiar la Constitución en Chile. Una es por la vía de romper el equilibrio institucional, o sea, que haya una nueva dictadura en el país, que se acaben los poderes del Estado y es reformar la actual constitución, por supuesto que yo no comparto sus orígenes porque fue impuesta sangre y fuego por la dictadura. Y mucho se ha hablado del contexto histórico en el que fue hecha. Y tener 2 tercios de la Cámara de Diputados y 2 tercios del Senado para introducir una reforma constitucional. Hoy día el acuerdo que se logró, y yo creo que ese acuerdo fue efectivamente gracias a la calle, porque sentar a la UDI para que haya una nueva constitución, y en segundo lugar que se pueda elegir el mecanismo, es porque evidentemente ¿Cree que se vieron arrinconados? O sea, a mí no me cabe la menor duda, porque y legítimamente la UDI defiende una constitución nacida en dictadura, legítimamente la UDI no quiere una asamblea constituyente, legítimamente la UDI no quiere paridad y no quiere pueblo originario con escaños garantizados. Pasa que es la lógica de la política lo que te permite la democracia. A mí me permite en un programa de televisión decir es legítimo que ellos lo defiendan y yo estoy legítimamente en desacuerdo con ellos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí hubo un acuerdo importante. Pero yo insisto, el problema es cambiarle la vida a la gente en lo doméstico. Tú nombrás algunas cosas, la gente no puede seguirse demorando 2 horas en llegar al trabajo, en tener el 50% de los chilenos gana menos de 393.000 pesos. Menos de 393.000 pesos. O sea, en Chile la gente... Yo tengo una hija de 3 meses y ayer la fui a vacunar. Y me parte el alma que hayan vacunas que tengan que ser pagadas. O sea, en Chile los niños que no pueden pagar la vacuna del rotavirus, les da rotavirus. Les da la enfermedad del meningococo. Y solamente el ministerio te cubre una cierta cantidad de vacunas. Yo afortunadamente puedo pagar esa vacuna para mi hija, pero en Chile discriminamos desde la cuna. Los 1000 primeros días de alimentación en un niño son claves para el desarrollo cognitivo de toda su vida. Y ese mismo niño después no llega a un buen jardín infantil, va a una educación municipal de baja calidad. Termina dando una mala PSU, probablemente no termina accediendo a la educación superior. Perdón, entonces, creo que ustedes pueden intervenir. Es el modelo que yo creo que tenemos que
que cambiar y el cual la agenda social hoy día, a lo menos desde el Ejecutivo, que son quienes tienen, como tú decías, se tienen que poner con las lucas y tienen la iniciativa presupuestaria para hacerlo, no lo están haciendo. Yo creo que hay un tema que ha sido conflictivo, que en el acuerdo de paz, como lo menciona la compañera, es relevante porque se habla de este acuerdo de paz y yo creo que nunca fue un acuerdo de paz. Es un acuerdo constituyente y bien, ni un problema. Pero los partidos de izquierda y la ciudadanía no puede dejar de perseguir por la violación de los derechos humanos. Imagínense la relación que ha tenido el presidente Piñera y su gobierno con los derechos humanos, que el primer informe, el de Amnistía Internacional, lo rechazan. Es una vergüenza, eso lo hace un dictador bananero de los años 80, lo hace un dictador africano. ¿Cómo se te ocurre rechazar el informe? Tú pides disculpas, persigues las sanciones y buscas recomponer la orgánica nacional, la paz, para que no se sigan violando los derechos humanos. No puede ser que en tus protocolos de acción o en tu actuar político rechaces un informe, a duras penas avale el siguiente, que no era muy diferente, el de Human Rights, no era muy diferente al de Amnistía Internacional, y los responsables políticos y los responsables de la jerarquía, por ejemplo, en el caso de Carabineros, no están haciendo nada más que reprimir al pueblo. El general de director de Carabineros no tenía idea de lo que tenían los balines. Sí, porque en algún momento me acuerdo que yo acompañé a mi amigo Fabián Leiva, que está allá afuera en la clínica, en el hospital, en El Salvador, y la primera tesis era que le iban a dejar los balines adentro del cuerpo porque eran de goma y se encapsulan, aparte del ojo, porque tiene más de un balín en el cuerpo. Y resulta que nos enteramos después que tienen plomo y pueden envenenar a las personas. Los tipos no tienen ni idea y gastan millones de dólares de la ley reservada del cobre para las fuerzas represivas del Estado y nos vienen a demolinar la perdiz con los 5.000 millones, que a mi entender es una forma de limitar la democracia, que es volver a un sistema binominal o algo muy parecido al sistema binominal. Entonces, por cierto, que Vivanco decía, la ONU dijo, es inaceptable que Carabineros no sepa qué munición está utilizando. No puede ser. Eso tiene que ver con la modernización de las policías, que es otro tema. Yo creo que, y a riesgo de sonar impopular, yo creo que uno a la Policía Nacional de su país, uno tiene que tratar de cuidarla, tiene que tratar de que le vaya bien, porque son los que están encargados de restituir el orden público. Pasa que hoy día Carabineros comete estos errores, como bien decía Víctor, pero por lo demás se requiere una reforma muy profunda, una mayor preparación policial, cambiar las mallas curriculares, formarlo en materias de derechos humanos. Tiene que ser una formación mucho más íntegra la de Carabineros. ¿Ayelen? Sí, yo creo que ahora al estar hablando como de cuál puede ser como la salida de este conflicto y todo como las soluciones que se pueden dar, además de que hay demandas urgentes que está exigiendo del pueblo, creo que también entramparnos como en hablar todo el rato de reformas e institución, es seguir inflando una pelota que está pinchada. De hecho, creo que uno de los problemas que hoy día está teniendo como nuestro país es que todo el rato queremos seguir dando, se quiere seguir dando recursos como a esta institución que no ha dado abasto con todo lo que está viendo la gente hoy día. O sea, la gente que firmó este acuerdo por la paz no representa al pueblo. Se manifestó al día siguiente en contra de este acuerdo por la paz porque no estaba respondiendo a nada de lo que se estaba pidiendo. Entonces yo creo que también es momento de pensar formas distintas también como de hacer política, las asambleas territoriales que se están dando, las asambleas, la movilización callejera, que no solamente, y si bien la Constitución es algo que nos entrampa en muchas cosas, creo que también es momento de pensar como algo distinto a solamente entramparnos en una Constitución. Si bien es algo importante, creo que hay que ver más allá de lo que hoy día se está exigiendo. Estamos conversando con Ayelen Salgado, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES. Está también Manuel Gallardo, presidente de Juventud Demócrata Cristiana, y Víctor Saavedra, de Juventudes Socialistas. Ayelen, partamos con ustedes. Para los secundarios, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Qué debería hacer el gobierno de Chile? Ahora, más que, el gobierno de Chile, nosotros sabemos que no tenemos ninguna garantía en ellos, porque ya hemos visto como, con el proyecto de ley ahora que ya se fue aprobado por la Cámara de Diputados, ley antisaqueo, antibarricada, que criminaliza la protesta, que es la única respuesta que realmente han dado, es una respuesta represiva al pueblo que hoy día se está movilizando. Nosotros, como no tenemos ninguna garantía ahí, porque no nos han demostrado que no se han hecho cargo y que probablemente tampoco lo quieran hacer, es la presión desde la calle, es organizarnos con nuestros vecinos, es organizarnos también con nuestros compañeros en nuestras asambleas, en todas las asambleas territoriales que se levanten, en nuestras villas, en nuestras poblaciones, y que se haga presión desde la calle, en la Plaza de la Dignidad. Hoy día también se han llevado las movilizaciones a sectores más altos, en los malls, y ahora, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad no se está casi pudiendo pasar porque los pacos tienen sitiado todo el lugar, revientan las movilizaciones mucho antes de que empiecen, se llevan detenida a la gente ha tenido que saltar hasta el Mapocho para que no se la lleven detenida. Entonces, sí, la tele muchas veces quiere mostrar
que ya no se están dando las movilizaciones en la Plaza de la Dignidad o que son ciertos sectores solamente, pero también nos hemos movido a nuestros territorios, que hemos estado movilizándonos ahí, y yo creo que ese es el camino a seguir, seguir exigiendo nuestras demandas urgentes, el seguir también pensando cómo es la sociedad que queremos, como al fin y al cabo, y seguir movilizándonos, que es la única garantía que tenemos.